Hola, soy el doctor Marcos Mayer, soy médico especialista en nutrición e investigador en salud del CONICET, y es para mí un gusto poder compartir con ustedes la clase de hoy, en la cual vamos a abordar los aspectos principales de la fisiopatología de la obesidad. Tal como hemos visto en clases anteriores, la obesidad es una enfermedad altamente prevalente que afecta a cientos de millones de personas en el mundo y que ha ido incrementando su impacto a lo largo de las últimas décadas. Esto, lejos de tratarse de un problema menor, constituye decididamente un serio problema para la salud pública, no solo por la asociación que existe entre la obesidad y diferentes comorbilidades como la diabetes de tipo 2, la hipertensión arterial o las dislipemias, sino por el efecto directo que tiene esta patología sobre el riesgo de muerte por todas las causas. Ejemplo de esto es lo que podemos observar en este gráfico, en donde está graficado la relación entre el índice de masa corporal de hombres en color azul y mujeres en color rojo, y el riesgo de fallecer por cualquier causa a lo largo del tiempo. Y lo que podemos ver es que, sobre todo a partir de un incremento del índice de masa corporal que ronda los 23,5, 24,5 de índice de masa corporal, vemos que a medida que el índice de masa corporal se incrementa, también lo hace el riesgo de fallecer por cualquier causa, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la situación opuesta también puede observarse cuando el índice de masa corporal disminuye por debajo de 19,5, es decir, índices de masa corporal muy altos o índices de masa corporal muy bajos, ambos se asocian a un mayor riesgo de muerte. Lo que esto nos está indicando es que decididamente la relación entre el peso corporal, el índice de masa corporal y la muerte por diferentes causas, en realidad se trata de un fenómeno complejo en el cual posiblemente se estén manifestando diferentes condiciones, ya sea cuando el índice de masa corporal aumenta o cuando disminuye. De este modo, si bien resulta muy útil analizar esta asociación para remarcar la importancia de reconocer a la obesidad como una enfermedad. Desde el punto de vista clínico y frente a nuestros pacientes en el consultorio, el índice de masa corporal generalmente no va a resultar un buen parámetro para evaluar el riesgo cardiovascular en particular o de muerte en general en nuestros pacientes, sino que deberíamos buscar otros indicadores de riesgo más precisos. En especial, el indicador de riesgo más utilizado en la actualidad para evaluar la relación entre la obesidad y el riesgo de fallecimiento tiene que ver con la evaluación de la circunferencia de cintura. En este gráfico podemos ver cómo cuando se categorizan a los sujetos en función de diferentes índices de masa corporal, cada una de estas líneas representa una categoría de índice de masa corporal y cada uno de estos puntos representa diferentes eh, quintilos de circunferencia de cintura. Podemos ver que independientemente de la categoría de índice de masa corporal que estemos analizando, para un mismo índice de masa corporal, como podría ser en este caso utilizar el grupo que tiene un índice de masa corporal entre 27,5 y 30, a medida que se incrementa la circunferencia de cintura, mayor es el riesgo de mortalidad. Y esta relación se mantiene relativamente estable para cada una de las categorías. Es decir, más allá del riesgo atribuible al índice de masa corporal, la circunferencia de cintura incrementa todavía más el riesgo y de una manera mucho más precisa. Esto va a ser un poco lo que vamos a abordar en la clase de hoy. Lo que nos está poniendo de manifiesto es que la relación, la fisiopatología de la obesidad que vincula la obesidad con desenlaces fatales, tiene que ver en particular no con la obesidad global en general, sino principalmente con la obesidad de tipo abdominal y con la fisiopatología del tejido adiposo, principalmente visceral, que es lo que vamos a ver a continuación. Otro punto que es importante tener en cuenta antes de centrarnos de lleno en el tema de la clase de hoy, tiene que ver con el dilema la discusión que se ha suscitado en los últimos años, desde mi punto de vista bastante estéril, en la comunidad científica y en la comunidad en general, respecto de si es la obesidad o no una enfermedad o si es un factor de riesgo.
En particular, quienes defendemos el planteo de que la obesidad es una enfermedad, nos basamos en gran parte en lo que vamos a ver en esta clase, que tiene que ver con cómo existe una cascada fisiopatológica que se va desarrollando a medida que persiste la obesidad en el tiempo, y cómo la obesidad puede tener al mismo tiempo causas, puede tener tratamientos específicos y estadios. Todo esto hace que hoy en la actualidad haya poco debate respecto, a nivel científico por lo menos, respecto de si se trata de una enfermedad o no. La mayoría de los especialistas estamos de acuerdo en que es claramente una enfermedad crónica y de bastante difícil manejo. Sin embargo, los que defienden a la obesidad como factor de riesgo y que rechazan el planteo de que la obesidad sea una enfermedad, también tienen algún tipo de sustento científico que es importante tenerlo en cuenta para justamente poder considerarlo y tomar una decisión fundamentada justamente en la fisiopatología. Quienes defienden a la obesidad como factor de riesgo, lo que plantean es lo siguiente: la obesidad en sí misma, es decir, el peso, entendida esta como el exceso de peso corporal, no incrementa el riesgo, por ejemplo, cardiovascular de forma directa, sino que lo hace a través del desarrollo de resistencia a la insulina, el desarrollo de diabetes tipo 2, el aumento de la presión arterial o el desarrollo de dislipemia. Todos factores que suelen acompañar al incremento del peso. Sin embargo, esto no quiere decir que la obesidad no sea una enfermedad. Tal vez nos podamos poner de acuerdo. Simplemente lo que nos está diciendo es que dentro de la cascada fisiopatológica de la obesidad, los mecanismos mediante los cuales la obesidad desencadena los desenlaces fatales o incrementa el riesgo de tener eventos cardiovasculares es a través del desarrollo de factores intermedios como son esta resistencia a la insulina, la diabetes o la presión arterial. Pero decididamente esto forma parte de la cascada fisiopatológica de la obesidad y no es un argumento para rechazar a la obesidad como enfermedad. Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la estrecha relación que existe entre la obesidad de enfermedad y el desarrollo de diabetes tipo 2. Solo para reflejar para graficar de alguna manera esta frase, les muestro esta diapositiva en donde podemos ver en el panel A, pintado con diferentes colores, la prevalencia de obesidad en distintos estados de Estados Unidos a lo largo de la década del 90, del 2000 y del 2010. Donde vemos colores más fuertes es donde vemos mayor prevalencia, y colores más claros donde había menos prevalencia de obesidad en esos años. En el panel B, por debajo, podemos ver para esos mismos años, también pintados con colores similares, cómo era la prevalencia de diabetes tipo 2. Y lo que podemos ver es, más allá de que existen algunas pequeñas diferencias, podemos ver que aquellos estados que se pintan más oscuro para diabetes también lo hacen para obesidad. Esto nos está mostrando que los factores involucrados en el desarrollo de ambas epidemias están estrechamente vinculados. Y como voy a intentar comunicarles en la clase de hoy, esto principalmente refleja cómo la obesidad eh, es un factor clave para el desarrollo de diabetes de tipo 2, y justamente cómo este desarrollo de diabetes tipo 2 y de resistencia a la insulina en particular forma parte también de la cascada fisiopatológica típica de la obesidad, principalmente en las personas más predispuestas a la diabetes. Desde hace muchos años, esto de alguna manera se sabe, sobre todo a partir de los estudios clásicos de Ralph de Fronzo. Tal vez si entre ustedes hay, trabajan en diabetes, posiblemente estos gráficos los hayan visto hace muchos años, donde de Fronzo básicamente lo que mostró fue que si uno estudia en el tiempo cómo va evolucionando la tolerancia a la glucosa y los niveles de insulinemia en pacientes que eventualmente desarrollan diabetes, y que llegan incluso a estadios avanzados de la diabetes, podemos identificar diferentes estadios dentro de esta enfermedad en lo que sería la fisiopatología de la diabetes tipo 2 clásica. Básicamente lo que podemos ver en el panel, en el gráfico izquierdo superior, es cómo es la curva de tolerancia a la glucosa en distintos sujetos, ya sean sujetos con un peso normal y con tolerancia normal a la glucosa. Si estudiamos a sujetos con obesidad que tienen
tolerancia normal a la glucosa, vamos a ver que si bien estos valores se ubican en valores normales, siempre son superiores a los que se observan en los sujetos delgados. Luego, en el tiempo, podemos identificar un valor más alto en aquellos que son categorizados como con intolerancia a la glucosa, para finalmente llegar a niveles elevados propios de la diabetes en los distintos estadios. Por su parte, en el lado derecho, si vemos en estos mismos sujetos, este mismo grupo, cómo son los niveles de insulinemia en el contexto de una prueba oral a la glucosa, vemos que los niveles de insulina plasmáticos se van elevando en un primer momento en las personas con normoglucemia y obesidad, para llegar a un máximo nivel en las personas con intolerancia a la glucosa, y luego ir cayendo a medida que se produce el agotamiento pancreático. Esta fisiopatología de la diabetes, como vamos a ver a continuación, también está estrechamente vinculada a la fisiopatología de la obesidad. Bien, ya adentrándonos específicamente en la fisiopatología de la obesidad, en esta diapositiva podemos ver tal vez la mirada más simple, más clásica, de cómo se van produciendo las alteraciones que caracterizan esta patología. En particular, si intentamos dar una explicación global de las alteraciones que se producen de forma simple en la obesidad, principalmente de tipo abdominal, lo que podemos observar es que el patrón característico es lo que se conoce como desbordamiento de lípidos o lipid overflow. Básicamente, este lipid overflow hace referencia a los fenómenos que ocurren cuando la capacidad de depósito de la grasa en el tejido adiposo subcutáneo se ve superada. Este tejido se satura en su capacidad de almacenamiento y comienza a almacenarse grasa, principalmente a nivel del tejido adiposo visceral, pero también en depósitos ectópicos en diferentes órganos como el hígado, el músculo, riñones, páncreas, etc. Frente a este desbordamiento de lípidos y frente a esta acumulación de la grasa a nivel ectópico, es que se van a ir desarrollando los fenómenos de resistencia a la insulina que mencionábamos en las diapositivas anteriores, y acompañando esta resistencia a la insulina con la secreción alterada de insulina compensatoria, es que comienza a incrementarse el riesgo cardiometabólico, el riesgo de diabetes, y eventualmente nuestros pacientes se encuentran con mayor vulnerabilidad para presentar enfermedades cardiovasculares. A su vez, si nos adentramos un poco más en los mecanismos más moleculares y fisiopatológicos, vamos a ver que la principal característica histológica que vamos a evidenciar en la obesidad de tipo abdominal es, por un lado, el incremento del tamaño de los adipocitos, lo que va a dar lugar a adipocitos malfuncionantes, resistentes a la insulina, rodeados de mediadores inflamatorios que disparan un estado de inflamación de bajo grado en los diferentes órganos y sistemas, así como la liberación de señales llamadas adipoquinas, capaces de influir sobre la actividad de los distintos órganos, favoreciendo el desarrollo de resistencia a la insulina, inflamación, hipertensión arterial y eventualmente diabetes tipo 2. Por lo tanto, visto esto desde un punto de vista más esquemático, frente a el desarrollo de obesidad o frente al exceso de grasas de la dieta, esto por lo menos en un modelo experimental, vemos que eventualmente se desarrollan alteraciones en los adipocitos que caracterizan lo que se llama un adipocito disfuncional, hipertrófico, agrandado en su tamaño, y que libera un gran número de adipoquinas inflamatorias, como el TNF-alfa, solo por mencionar alguno, que disminuye la liberación de moléculas antiinflamatorias como la adiponectina, lo que lleva al desarrollo de la inflamación de bajo grado que caracteriza a la obesidad. Por otro lado, estas alteraciones, esta inflamación de bajo grado, junto con el efecto directo de las adipoquinas inflamatorias, va a favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina al interferir en las vías de señalización de esta hormona, favoreciendo eventualmente el desarrollo de diabetes en las personas predispuestas. Aquí podemos ver en esta imagen ya un poco más compleja, cómo, cuáles son los factores que van
dando lugar a esta aparición de este adipocito disfuncional. En el incremento de tamaño, en la hipertrofia adipositaria, uno de los fenómenos que se cree que disparan las alteraciones en la liberación de adipoquinas tiene que ver con que frente al incremento del tamaño de la célula se produce una hipoxia leve capaz de disparar la activación de segundos mensajeros que eventualmente van a llevar a la liberación de estas adipoquinas proinflamatorias. También se cree que el estrés mecánico propio de la distensión del adipocito por el incremento del volumen también puede ser otro de los factores capaces de mediar la inflamación. Posiblemente sean ambos mecanismos los responsables. También, a medida que se produce esta difusión adipositaria, vamos a tener células que van eventualmente a entrar en apoptosis, y dentro de esta apoptosis vamos a tener la llegada de macrófagos que en el proceso de depuración de estas células muertas en el tejido también van a contribuir a la liberación de mediadores inflamatorios, contribuyendo aún más al estado proinflamatorio de la obesidad. Por último, en esta imagen podemos ver entonces, muy a grosso modo lo que estuvimos conversando hasta aquí, donde del lado izquierdo podemos ver cómo es la estructura general de un tejido adiposo en una persona sin obesidad, y por el contrario a la derecha, cómo son las características típicas de un tejido adiposo disfuncional propio de la obesidad abdominal, en donde existen mediadores, células inflamatorias en mucha mayor medida que en condiciones normales, donde vemos células en apoptosis rodeadas por macrófagos y principalmente desde el punto de vista funcional observamos una gran liberación de adipoquinas y citoquinas proinflamatorias. Sobre la base del reconocimiento de la importancia que tiene la adiposopatía, es decir, el desarrollo de este tejido adiposo disfuncional, hipertrófico del que estuvimos hablando, en los últimos años ha ido ganando importancia un término que se dio en llamar obesidad metabólicamente saludable. ¿Qué es esta obesidad metabólicamente saludable? Que me gustaría que le demos unos minutos para reflexionar al respecto y que luego saquemos nuestras conclusiones respecto de si es el término más adecuado o no. Básicamente, lo que se propone con este término, el de obesidad metabólicamente saludable, es describir un fenómeno con el cual nos encontramos con mucha frecuencia en la práctica diaria, que es el de interpretar qué ocurre con aquellos pacientes que desarrollan obesidad, incluso de magnitudes importantes, y que sin embargo aparentemente no presentan alteraciones metabólicas ni complicaciones cardiovasculares inmediatas como consecuencia de ese incremento de los depósitos de grasa corporal. Este fenómeno, como les digo, que vemos en la práctica, estaría describiendo la existencia de al menos dos tipos diferentes de fenotipos vinculados al depósito de grasa corporal en los pacientes. Por un lado, dividiendo muy ampliamente estos grupos, el de la obesidad metabólicamente saludable y lo que sería la obesidad típica metabólicamente no saludable, en los sujetos con obesidad metabólicamente saludable, pues lo que nos encontramos es con principalmente una mayor capacidad de expansión del tejido adiposo subcutáneo. De este modo, frente a la ganancia de peso, el exceso de grasa corporal se mantiene dentro del tejido adiposo subcutáneo, de este modo todos estos mecanismos inflamatorios que estuvimos viendo, característicos de la hipertrofia, principalmente del tejido adiposo visceral, no se desarrollan, al menos no en la misma magnitud que la que ocurre en los metabólicamente no saludables. Por lo tanto, en estos sujetos con mayor capacidad de almacenamiento en tejido adiposo subcutáneo, se ve una menor alteración o incluso ausencia de alteraciones en cuanto a aparición de marcadores inflamatorios, y persiste principalmente la sensibilidad a la insulina. Por el contrario, en los sujetos con obesidad metabólicamente no saludable, rápidamente se observa
un incremento en el tamaño de los adipocitos, esto principalmente a nivel del tejido adiposo visceral, con el acompañamiento de los mediadores inflamatorios que estuvimos viendo, y una caída significativa en la sensibilidad a la insulina. También, del mismo modo, en los sujetos con obesidad metabólicamente saludable, con mayor capacidad de almacenamiento en el tejido adiposo subcutáneo, es esperable que exista un menor depósito ectópico de grasas, ya sea a nivel muscular o a nivel hepático. Como consecuencia de esta diferencia en la capacidad de almacenamiento graso a nivel del tejido adiposo subcutáneo, eh, los estudios epidemiológicos muestran que cuando se sigue en el tiempo a los sujetos con este fenotipo de obesidad llamado metabólicamente saludable, el riesgo de sufrir complicaciones es, tanto cardiovasculares como de desarrollo de diabetes, es significativamente menor que en aquellos que tienen obesidad típica metabólicamente no saludable. Esto lo vamos a ver en este gráfico, en la primera columna mostramos cuál es el riesgo que se pone como valor de 1 para los sujetos con un peso normal, y vemos en color más claro cómo es el riesgo para quienes tienen obesidad metabólicamente saludable, y en color más oscuro, en un gris más oscuro, a los con obesidad típica metabólicamente no saludable. Y lo que vemos es que el riesgo, tanto para la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, para la insuficiencia cardíaca, para la diabetes de tipo 2 o incluso para la muerte por todas las causas, es significativamente mayor en los sujetos con obesidad metabólicamente no saludable con respecto a quienes tienen una obesidad dentro de este grupo de la llamada metabólicamente saludable. Sin embargo, si bien es menor el riesgo a lo que ocurre en quienes tienen una obesidad típica, es importante ver que el riesgo, sobre todo para lo que es enfermedad cardiovascular y para lo que es riesgo de desarrollo de diabetes, continúa siendo mayor al observado para los sujetos de peso normal. Al mismo tiempo, también se ha observado que si uno realiza un seguimiento en el tiempo de los pacientes que hoy son categorizados como metabólicamente saludables, es posible que un porcentaje significativo de ellos evolucione en el tiempo hacia obesidad metabólicamente no saludable. Esto quiere decir, si aceptamos el término de obesidad metabólicamente saludable, tenemos que recordar por lo menos dos cosas. Por un lado, que el riesgo de complicaciones continúa siendo mayor al riesgo observado en sujetos de iguales características pero con un peso normal. Si bien este riesgo es menor al observado en quienes tienen la obesidad característica con la inflamación del tejido adiposo visceral. Pero por otro lado, es importante recordar que aun cuando caractericemos hoy a un sujeto como con obesidad metabólicamente saludable, es importante tener en cuenta que esta condición puede evolucionar en el tiempo hacia obesidad metabólicamente no saludable. Es decir, no es una característica que va a acompañar al sujeto durante toda la vida, sino que puede ser interpretado como un primer estadio dentro de lo que luego será la cascada clásica de la obesidad. Obviamente, es también válido pensar que un porcentaje de estos sujetos nunca evolucione hacia obesidad metabólicamente no saludable. Pero como al día de hoy no podemos predecirlo a ciencia cierta, es importante continuar, tratar de que esta discusión o esta descripción de este fenómeno simplemente nos sirva para comprender la complejidad de la obesidad y cómo pueden ir dándose las cascadas fisiopatológicas de forma diferente en las personas con diferentes fenotipos. Tenemos que tratar de no malinterpretar este fenómeno como un justificativo para pensar que ciertas obesidades son buenas y otras obesidades son malas. Es importante no verlo de esa forma dicotómica, sino pensarlo todo de forma integral como una cascada fisiopatológica, donde frente al exceso de calorías nos vamos a encontrar con sujetos que tienen una mayor capacidad de expansión del tejido adiposo subcutáneo, que es expansión saludable, caracterizada por sobre todo la hiperplasia adipositaria, es decir, el incremento en el número de adipocitos que persisten con una buena sensibilidad a la insulina. Posiblemente hasta tanto se sature ese mecanismo, no observemos las mayores complicaciones que trae aparejada la obesidad en términos metabólicos. Por el contrario, cuando esa capacidad de saturación se ve
superada y nos encontramos con un tejido adiposo que ya no puede expandirse mediante la adipogénesis, sino que lo que hace es crecer en volumen mediante lo que sería la hipertrofia celular y el desarrollo de esta alteración va a acompañarse de alteraciones típicas como la inflamación y la disminución de la sensibilidad a la insulina y eventualmente con el depósito ectópico de grasas, la lipotoxicidad de los diferentes tejidos, dando lugar a lo que serían las complicaciones típicas de la obesidad. Por lo tanto, para ir cerrando esta primera parte de la fisiopatología de la obesidad, tal vez este gráfico nos puede servir como un breve resumen, donde entonces interpretamos a la fisiopatología típica de la obesidad como aquella que tras un balance energético positivo sostenido en el tiempo, cuando la capacidad de expansión de los depósitos grasos en tejido adiposo subcutáneo principalmente se ve superada, vamos a encontrarnos con hipertrofia adipositaria, un incremento en las alteraciones a nivel de mediadores inflamatorios, generando un estado inflamatorio de bajo grado, tanto en el tejido adiposo visceral como a nivel generalizado. Vamos a ver una mayor liberación de adipoquinas proinflamatorias y un depósito ectópico de grasa. Ese depósito ectópico de grasa junto con las adipoquinas van a favorecer el desarrollo de la resistencia a la insulina y eventualmente esto justificará el desarrollo de diabetes en personas predispuestas y al mismo tiempo dará lugar al incremento del riesgo cardiovascular, eh, dando de alguna manera todo el abanico de posibilidades de complicación de la obesidad que hemos visto a lo largo de esta clase. Bien, continuando con la clase, el siguiente tema que me gustaría que abordemos tiene que ver con cuáles son los factores que han contribuido al desarrollo de la epidemia actual de obesidad en el mundo. Sin lugar a dudas, todos ustedes estarán de acuerdo que los cambios ocurridos a nivel del ambiente en el que vivimos eh, han tenido un impacto muy significativo en el desarrollo de esta epidemia, así como de otros cambios que han ido ocurriendo en la salud global en las últimas décadas. Estos cambios ambientales que se conocen como el desarrollo de lo que se llama un ambiente obesogénico, caracterizado por el sedentarismo obligado, es decir, la disminución de la actividad física espontánea propia de los cambios tecnológicos que han ido ocurriendo en las últimas décadas principalmente, así como la sobredisponibilidad de alimentos densamente energéticos, sin duda han sido los motores de esta epidemia a nivel global. Sin embargo, además de esto, como vamos a ir viendo a lo largo de lo que sigue de esta clase, existen otros factores que también merecen ser tenidos en cuenta más allá del sedentarismo y de la sobredisponibilidad de alimentos. Pero comencemos con estos primeros dos puntos más clásicos. Si hablamos de sedentarismo obligado, tenemos que empezar a pensar en lo que tiene que ver con el impacto energético que tiene la realización de actividades cotidianas como el trabajo físico o el trasladarse. Seguramente todos nosotros en nuestras actividades cotidianas dependemos en cierta medida de algún tipo de tecnología que facilita nuestras tareas, ya sea para trabajar o ya sea para trasladarnos. Pero esto, que hoy parece algo universal, no siempre fue así. Y si simplemente nos trasladamos hacia comienzos del siglo pasado, la situación era totalmente diferente. No podemos viajar en el tiempo para realizar este análisis, pero existen algunos estudios clásicos que se llevaron adelante a comienzos de los años 2000 que evaluaron cómo era el gasto energético en comunidades que por diferentes motivos, en este caso religiosos, optaron por llevar adelante un estilo de vida bastante similar al que tenía la población occidental general hacia fines de los años 1800. En este caso, por ejemplo, yo les estoy mostrando los resultados de un estudio que se llevó adelante en una comunidad Amish en los Estados Unidos, que voluntariamente decidieron participar del estudio y utilizar a lo largo de toda una semana un dispositivo cuentapasos que midiera su actividad espontánea relacionado a las
actividades cotidianas. En el gráfico de la izquierda podemos ver en círculos oscuros para las mujeres y en cuadrados claros para los hombres, cuál fue el promedio de pasos que realizaron los integrantes de esta comunidad en los diferentes días de la semana a lo largo de esta semana de estudio. Y lo que podemos observar es que, salvo el día domingo, que es el día en el cual los integrantes de esta comunidad no trabajan, y durante el cual realizaron un promedio de 10.000 pasos por día, tanto hombres como mujeres, la mayoría del resto de los días de la semana oscilaron por encima de los 15.000 para las mujeres y de los 20.000 pasos para los varones. Esto difiere muy significativamente de lo que los investigadores observaron en pobladores de un pueblo occidental típico que quedaba a pocos kilómetros de donde habitaba esta comunidad, que en promedio, para esos mismos días de evaluación, realizaron aproximadamente unos 5.000 pasos por día. Es decir, tanto las mujeres triplicaron y los hombres cuadruplicaron los de esta comunidad a la cantidad de pasos espontáneos que realizaba la gente que vivía en una comunidad occidental como la que habitamos nosotros. Esto nos estaba mostrando que el gasto energético ha disminuido significativamente en las últimas décadas, en el último siglo principalmente, debido a los cambios en el modo de vivir y de utilizar las diferentes tecnologías. Otro factor que se ha visto significativamente alterado en el último siglo principalmente tiene que ver con las horas de sueño y los hábitos diurnos y nocturnos propios de el habernos alejado de una rutina guiada por las horas de luz y oscuridad a una rutina más autoadministrada en función de que con la luz eléctrica ya no dependemos exclusivamente de que sea de día para poder seguir con nuestras actividades. Lo cierto es que cada vez existen más evidencias que las alteraciones de las horas de sueño, principalmente la disminución de las horas de sueño, constituyen un factor de riesgo significativo para el incremento del peso corporal. Básicamente mediante dos posibles mecanismos. Por un lado, porque la disminución de las horas de sueño puede alterar el ritmo circadiano de diferentes hormonas, como puede ser el de la leptina, favoreciendo un incremento de la percepción de hambre a lo largo del día. También el poco descanso que se asocia a una disminución del sueño puede generar un estado de mayor vulnerabilidad en cuanto a la búsqueda de alimentos más reconfortantes desde el punto de vista hedónico, que generalmente son más calóricos. Y por último, también se ha observado que en los sujetos que duermen menos horas, la actividad física tiende a ser menor a lo largo del día, posiblemente debido a la percepción de mayor fatiga, lo que en sumatoria de los distintos mecanismos puede favorecer este mayor riesgo de obesidad que ha sido tan claramente demostrado para la disminución de las horas de sueño como factor de riesgo novedoso para el desarrollo de obesidad. En estudios llevados adelante en nuestro laboratorio, nosotros vimos y pudimos confirmar esta asociación entre la disminución de las horas de sueño y el desarrollo de obesidad en distintos estudios. Aquí simplemente les estoy mostrando los datos de un trabajo que publicamos en el año 2019, evaluando distintos factores de riesgo para el desarrollo de obesidad infantil, y lo que podemos ver es que, mientras que por supuesto la obesidad tanto materna como paterna es tal vez un factor de riesgo mucho más potente para el desarrollo de obesidad en la niñez, la disminución de las horas de sueño también era un factor que se asociaba significativamente a un mayor riesgo de obesidad. Otro factor de riesgo novedoso, que tiene no tanto que ver con el ambiente, sino con cómo los distintos sujetos pueden ser vulnerables a las ofertas que el ambiente les haga, tiene que ver con lo que se conoce como la capacidad de postergar la gratificación. La capacidad de postergar la gratificación se refiere a la habilidad que puede tener un sujeto para esperar unos minutos antes de decidir si va o no a conseguir un alimento reconfortante, si va a consumir un alimento reconfortante.
esto no tiene que ver con el consumir o no consumir el alimento, sino con la capacidad de poder esperar, de poder decidir más racionalmente y no actuar de forma impulsiva. Y esto fue también estudiado hace unas cuantas décadas atrás por un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, guiados por el doctor Mischel, que básicamente llevó adelante un estudio muy novedoso, que seguramente en su momento, que ustedes deben haber escuchado mencionar alguna vez, que se llamó la prueba del malvavisco. Esta prueba del malvavisco consistía en ofrecerle a niños de 4 años que asistían a la guardería de la universidad una, participar de una prueba en la cual les daban dos opciones. Los niños podían optar por consumir una golosina en el momento mismo de la entrevista, un malvavisco, estas gomitas, o esperar unos minutos a que el investigador volviese luego de salir unos minutos de la sala, y si cuando volviera el niño aún no pudo esperar y no consumir ese malvavisco que le habían dado, como recompensa le iban a dar una segunda golosina. Bueno, la mayoría de los niños, cuando fueron invitados a participar de este estudio, decidieron esperar unos minutos, ya que les resultaba mucho más interesante tener una recompensa de dos golosinas en vez de una. Sin embargo, la mayoría de ellos, el 70% de ellos, no pudieron esperar los 15 minutos que tardó el investigador en regresar a la sala, sino que durante esos minutos de espera generalmente terminaban comiendo ese alimento difícil de manejar. Ahí terminó esa evaluación, ¿no? El 30% de los sujetos solamente puede esperar, el 70% no logra esperar. Pero lo más interesante de esto es que estos niños fueron seguidos a lo largo del tiempo, incluso a lo largo de más de 30 años. Y lo que se vio es que aquellos que cuando eran niños tenían mayor capacidad de esperar, tuvieron una menor ganancia de peso a lo largo de 30 años, así como otros beneficios. Es decir, poder esperar para obtener una gratificación constituye un factor protector frente a la ganancia de peso en el ambiente obesogénico actual. También nosotros hemos hecho estudios al respecto. Estos son datos de un estudio publicado en el año pasado, en donde estudiamos en una cohorte de adolescentes seguidos a lo largo de 2 años, cómo la capacidad inhibitoria, que es una función ejecutiva vinculada a la capacidad de postergar la gratificación, predice la ganancia de peso a lo largo de 2 años. Y lo que básicamente estamos viendo aquí es que tanto IC es la capacidad inhibitoria, tanto la evolución de la circunferencia de cintura, que es lo que vemos en la columna del gráfico A, como del peso corporal, perdón, tanto la evolución del índice de masa corporal que vemos en la tabla, en el gráfico A, como de la circunferencia de cintura que vemos en el gráfico B, es menor en aquellos sujetos que tienen una mayor capacidad inhibitoria que en los que tienen una menor capacidad inhibitoria. Dicho de otra manera, tener una buena capacidad inhibitoria en el sentido de poder frenar nuestros impulsos, esperar unos minutos para tomar una decisión, es un rasgo que confiere mayor defensa frente al ambiente obesogénico actual. Por supuesto, no es ninguna garantía y es muy importante cambiar el ambiente en el cual nos movemos, pero es importante tener en cuenta que no todos los sujetos responderán de la misma manera frente a los estímulos alimentarios que el ambiente le va a ofrecer. También sabemos que existen factores genéticos capaces de influir significativamente sobre el riesgo de desarrollar obesidad. Del mismo modo, sabemos que el desarrollo de obesidad y de la ingesta de diferentes patrones alimentarios puede también influir sobre la expresión de diferentes genes en lo que se conoce como la nutrigenómica. Entonces, tanto factores genéticos pueden predisponer el desarrollo de obesidad, como la ingesta de diferentes patrones alimentarios, principalmente, puede alterar la expresión de genes y condicionar el desarrollo de la enfermedad. En este gráfico lo que estamos observando es que, y que sería el mensaje simple para esta clase más de aspectos generales de la fisiopatología y de la predisposición de los factores predisponentes para el desarrollo de obesidad, es que quiero que se lleven que la genética de la obesidad es un aspecto importante, los antecedentes familiares son muy relevantes,
no solo por los aspectos comportamentales de la familia, sino desde el punto de vista de los genes que comparten con sus padres, como factor predisponente para el desarrollo de obesidad. Sin embargo, recuerden que para la mayoría de los casos, la obesidad es poligénica y, como decía un gran maestro, el doctor Braginsky, los genes no son destino son un factor más, como todos los que estamos viendo a lo largo de esta clase. También en las últimas décadas ha ganado mucha relevancia el estudio del papel que podría estar jugando la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro aparato digestivo, y en particular se ha planteado que la alteración de la microbiota intestinal jugaría un papel no solo en la predisposición al desarrollo de obesidad, sino principalmente en el desarrollo de las complicaciones propiamente dichas de la obesidad. Este es un terreno en estudio muy dinámico. Hoy existen diferentes líneas que estudian cuáles son los distintos tipos bacterianos capaces de proteger de la ganancia de peso o vinculados a prevenir el desarrollo de alteraciones inflamatorias, principalmente a nivel intestinal, pero también de ver cuáles son aquellos que cuando están expresados en exceso predisponen el desarrollo de complicaciones. Esto va a traer grandes cambios, es muy probable en los próximos años, en lo que tiene que ver con el tratamiento, y es altamente esperable que surjan moléculas orientadas específicamente a modular la microbiota intestinal como terapéutica nutricional. Pero si hay un aspecto que ha cambiado significativamente en los últimos años, tiene que ver con la sobreoferta de alimentos densamente energéticos. Y sabemos que la característica de los alimentos es un aspecto central que predispone a la sobreingesta y consecuentemente puede favorecer el desarrollo de obesidad. Sabemos que los distintos alimentos influyen de manera diferente en la manera en que podemos modular la ingesta. En este gráfico estamos viendo que, simplemente para resumirlo, que cuando uno consume calorías en forma líquida, en forma de líquidos, generalmente esas calorías ingeridas tienden a no afectar las señales de saciedad de la misma manera que cuando ingerimos las mismas calorías en forma sólida. De este modo, la incorporación de calorías a través de bebidas azucaradas, por ejemplo, puede favorecer la sobreingesta, ya que nuestro cerebro no percibe rápidamente que hemos incorporado esos nutrientes, como sí puede ocurrir cuando incorporamos estos alimentos en forma sólida. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando consumimos un jugo versus cuando consumimos una fruta. Claramente la fruta masticada va a generar más saciedad que el jugo bebido. Imagínense cuando hablamos de una bebida azucarada artificial. También la densidad energética es otro aspecto que juega un papel relevante. Sabemos que cuando consumimos alimentos densamente energéticos, estos impactan fuertemente sobre lo que se llama el sistema hedónico de la alimentación, que vamos a ver en unos minutos, y este mayor estímulo de los mecanismos de control hedónico de la alimentación predisponen a la sobreingesta, incluso cuando ya nos sentimos. Para comprender de qué manera las características físicas de los alimentos pueden influir en la ingesta, resulta útil repasar brevemente cómo se organizan los mecanismos de regulación de la ingesta. En particular, hoy consideramos que el apetito se regula mediante la interacción entre tres sistemas que interactúan entre sí. Por un lado, existe un control homeostático, manifestado a partir de señales de hambre y saciedad, y que está enfocado al equilibrio del medio interno. Un control hedónico, manifestado a partir de lo que se conoce como wanting o motivación para comer, y liking, habla de las preferencias alimentarias, que de alguna manera nos orientan respecto a qué tipo de alimentos preferimos comer en un determinado momento. Y por otro, las funciones ejecutivas, que son un conjunto de capacidades intelectuales
que nos ayudan a decidir en qué momento puede resultar, por ejemplo, más conveniente comer un alimento o no. En lo que tiene que ver con el control homeostático, muy brevemente sabemos que existe un rol preponderante del control hipotalámico de la ingesta mediante este sistema, caracterizada por el manejo central por parte de una serie de neuronas ubicadas en un centro regulador ubicado a nivel del núcleo arcuato, en el cual se reconocen dos grupos neuronales bien diferenciados, un grupo neuronal principalmente anorexígeno, que cuando es estimulado genera saciedad, y un grupo de neuronas productoras de neuropéptido Y y de Agouti Related Peptide, que cuando son estimuladas favorecen la percepción de hambre, ambas señales mediadas por la interacción con otros grupos, otros centros hipotalámicos y ubicados a otros niveles. Sobre este núcleo arcuato participa lo que se conoce como el eje intestino-cerebro, en el que diferentes hormonas y señales intestinales son capaces de modular el hambre, la mayoría de ellas favoreciendo la saciedad, a excepción de la grelina, que es una hormona que favorece el inicio de la ingesta. Por su parte, nosotros sabemos que en condiciones normales y en presencia de alimentos estándares, cuando una persona decida ingerir un alimento, la detección de las características organolépticas de ese alimento van a favorecer la percepción de una mayor o una menor recompensa por haberlo consumido. Al mismo tiempo, a medida que vaya progresando la ingesta, el tracto gastrointestinal va a ir modificando la liberación de distintos péptidos intestinales. Básicamente van a caer los niveles de grelina y van a aumentar los niveles de GLP-1, péptido Y o de colecistoquinina, solo por mencionar algunos, favoreciendo en conjunto la sensación de saciedad postprandial y la disminución de la ingesta. Esto pasa en condiciones normales, donde al mismo tiempo el aumento del tejido adiposo, consecuencia de la acumulación de grasas en el mismo, va a favorecer la liberación de leptina y la percepción de saciedad en el largo plazo. Pero cuando estamos en presencia de alimentos densamente energéticos, lo que sucede es que el sistema de recompensa es el que toma las riendas básicamente de la ingesta, y a pesar de que se produce la caída de los niveles de grelina y el aumento de los péptidos intestinales, la ingesta persiste en el tiempo durante un mayor, incluso favoreciendo la ingesta de una mayor cantidad de alimento. Por este motivo es que cuando se dispone de alimentos muy densamente energéticos, muy palatables, el control de cuánto se consume resulta mucho más dificultoso. Para finalizar, me gustaría que nos tomemos unos minutos para repasar un aspecto que es muy relevante, tal vez no para el desarrollo de la obesidad, sino que para las dificultades que nos presenta el tratamiento de esta patología en la práctica diaria. El mecanismo del que me gustaría hablar es de lo que se conoce como adaptación metabólica. Básicamente, esta adaptación metabólica surge como concepto teórico a raíz de una serie de experimentos que se llevaron adelante hace varias décadas atrás, en lo que se conoció como el experimento Minnesota. En aquel entonces, en este estudio que se hizo en pacientes, en el cual participaron pacientes objetores de conciencia que no querían ir a la guerra, eh, básicamente los pacientes fueron sometidos a una dieta muy restrictiva que los llevó a bajar de peso de forma muy significativa, intentando imitar lo que le podía llegar pasar a los soldados durante periodos prolongados de inanición. Y luego de ese periodo de pérdida de peso, los pacientes fueron realimentados para volver nuevamente a su peso de inicio, nuevamente con el objetivo de ver cuál era el mecanismo más útil para ayudar a los soldados luego de la guerra a que recuperaran el peso perdido. Lo interesante es que cuando hicieron este experimento, con lo que se encontraron fue que, además de una serie de alteraciones que vale la pena estudiarlas, les recomiendo buscar el artículo original, eh, lo más interesante que tiene que ver con lo que quería comentarles es que cuando estos sujetos fueron realimentados, lo que se vio es que el gasto metabólico de reposo
para el mismo nivel de masa libre de grasa fue significativamente menor durante los periodos de restricción calórica con respecto a los periodos de sobrealimentación. Es decir, durante la restricción calórica, el gasto energético disminuía a niveles que no se justificaban solo a partir de la masa muscular. Es decir, además de la masa muscular, cuando un sujeto se restringe en calorías, hay una caída en el gasto energético que se explica por otros mecanismos. Y uno de esos otros mecanismos es lo que se conoce como adaptación metabólica. Esta adaptación metabólica funcionaría algo así como funciona un resorte que hace que frente a mayor pérdida de peso, mayor caída del gasto energético se produzca, favoreciendo de este modo una limitación en la pérdida del peso perdido, como si nuestro organismo intentase defenderse frente a la inanición en los casos extremos o frente a la restricción calórica cuando se utiliza la misma como un abordaje nutricional. Si bien existen ciertas características que hacen a que este tema sea un tema para abordarlo más en profundidad, lo que podemos decir es que esta adaptación metabólica, esta caída en el gasto energético que se produce con la pérdida de peso, podría favorecer la recuperación del peso perdido, por un lado, y explicaría por qué es tan difícil sostener los logros a lo largo del tiempo, pero por otro lado también explicaría por qué cuando recurrimos a abordajes nutricionales eh, en los cuales basamos el descenso de peso en la disminución en la ingesta calórica, la pérdida de peso suele ser modesta y al cabo de un tiempo llegamos a un peso de equilibrio. Esta adaptación metabólica decididamente es uno de los mecanismos involucrados en esa limitación. Por lo tanto, ya para ir terminando y teniendo en cuenta esto último, podemos decir que la obesidad es una enfermedad compleja en la cual intervienen múltiples factores en el desarrollo tanto del incremento de peso como de sus complicaciones, donde la existencia de un adipocito disfuncional, hipertrófico, que favorece un estado proinflamatorio y un estado de resistencia a la insulina, son las características principales. Hemos visto que existen múltiples factores involucrados en su desarrollo, tanto ambientales como ambientales principalmente, pero también factores predisponentes que hacen que ciertos sujetos respondan peor al ambiente obesogénico actual y que, para complicar un poco nuestra tarea, existen también mecanismos capaces de contrarrestar nuestros esfuerzos para reducir el peso corporal cuando iniciamos un tratamiento. Reconocer esta complejidad, tanto en la fisiopatología como en el abordaje, decididamente va a hacer que tengamos una mirada más amplia y que evitemos posturas reduccionistas al momento de definir cuál es el abordaje ideal para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, les agradezco mucho por la atención.